Muy buenas noches, estimados participantes. Nuevamente les doy la bienvenida y también a nuestro ponente que ya se encuentra en sala. El día de hoy vamos a tener la sesión con el abogado José Michel Matos Pérez para abordar el procedimiento administrativo sancionador y la potestad sancionadora. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en Derecho Administrativo. Además, es especialista en análisis del impacto regulatorio por la Universidad del Pacífico. Asimismo, es analista legal de la SUNAFIL y le damos la cordial bienvenida a esta nueva sesión de parte del diplomado especializado en el tubo de la Ley 27444. Bienvenido, estimado José Michel, un gusto para nosotros tenerlo nuevamente. Queda usted con el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pamela, por la presentación y también al Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú por la invitación, por la cordial invitación para poder exponer sobre este tema de lo que es el procedimiento administrativo y lo que es la potestad sancionadora. Para ello he preparado un material que voy a presentar ahora. Me confirman en todo caso si se puede ver la pantalla completa para poder comenzar. Sí, sí, sí se ve, doctor, correcto. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio. Son dos sesiones que vamos a tocar estos dos temas, entonces no habría problema, ¿no? Estamos con martes y jueves, entonces no se preocupen, voy a tratar de avanzar, no voy a correr, pero vamos a ir analizando cada una de las instituciones que nos han dejado el día de hoy para poder comentar. Entonces, dentro de lo que es el procedimiento administrativo sancionador, es importante iniciar hablando un poco sobre qué es el jus punendi administrativo, ¿no? Y el jus punendi administrativo, ¿no? Es la potestad sancionadora que se le reconoce a los órganos administrativos, que es la capacidad de poder imponer sanciones a los particulares en caso de incumplir algunos deberes que están previamente regulados. Entonces acá lo que podríamos señalar es que la potestad de poder sancionar que la ostenta el Estado se va, digamos, a constituir a través de dos ordenamientos. Uno, el clásico derecho penal, ¿no? Que sanciona cuando uno comete un delito, y el otro, el derecho administrativo sancionador, cuando algún ciudadano incumple alguna de las obligaciones dispuestas en la legislación administrativa. Entonces, esto es importante porque lo que estamos viendo es que este ejercicio o este poder que ejerce el Estado va a permitirnos analizar, ¿no? Que esta facultad va a tener que ser realizada, pero con el debido procedimiento, es decir, respetando las garantías mínimas que tienen los administrados ante esos procedimientos que van a ser producto de una sanción, ¿no? Ahora, el jus puniendi administrativo, de acuerdo a la jurisprudencia comparada, se ha identificado tres razones que justifican la actuación sancionadora de la administración. Es decir, si el monopolio lo tenía el derecho penal y ahora también lo ostenta la administración, es que va a haber, ¿no? Primero, de no recargar en exceso a la administración de justicia con la afectación de ilícitos de menor gravedad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no todo va a ser sancionado por el derecho penal. También va a haber sanciones de carácter, entre comillas, por ejemplo, económicas, que puede imponer la administración con el objeto de buscar la eficacia del conjunto de normas que busca proteger. Asimismo, también busca dotar de mayor eficacia al aparato represivo respecto de ilícitos menores y promueve mayor inmediación porque busca que las autoridades sancionadas, ¿no? Puedan sancionar respecto a los incumplimientos de los administrados. Ahora, yo les señalaba que este ejercicio de jus punendi, que ejerce la administración, ¿no? Tiene que estar preestablecido, es decir, debe haber una norma de jerarquía legal que permita o faculte a la administración de poder sancionar. Si no hay una norma de jerarquía de ese nivel, entonces la administración no va a poder sancionar. Va a haber también las infracciones que los administrados van a incumplir, ¿no? Y que tienen que estar preestablecidas también en una norma de ley, pero también ahí vamos a ver que van a haber algunas excepciones que también se pueden desarrollar en el reglamento, pero siempre y cuando la ley lo permita o lo faculte, ¿no? ¿Y por qué?
Porque muchas veces el legislador, que es el Congreso, no tiene, digamos, las herramientas más necesarias para poder determinar cada uno de los supuestos que pueden ser sancionados con el objeto de proteger un determinado derecho. Entonces, esta facultad le traslada a quién? A lo que es la administración, que a través de los reglamentos, ¿no? Va a poder regular cada una de estas disposiciones. Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Que no sería, digamos, no sería en contra del principio de legalidad, que se pueda, digamos, establecer a través del reglamento el conjunto de infracciones que pueden ser sancionados en caso incumplan los administrados. Ahora, a este punto también tenemos que observar que lo que busca el jus punendi eh, también es un objetivo, ¿no? Si bien la sanción va a ser el producto, ¿no?, del incumplimiento, pero también va a tener otra finalidad. Por ejemplo, ¿no? Yo con las sanciones administrativas lo que busco es persuadir a los ciudadanos, en este caso los administrados, a que no incumplan. Por eso yo, cuando establezco una sanción, voy a sancionar al sujeto por el incumplimiento, pero a su vez también busco, a través de esta figura, disuadir a otros sujetos a que no incumplan, porque miren lo que les puede suceder. ¿Sí? Entonces hay una función, ¿no?, por así decirlo, que busca modificar las conductas de los ciudadanos y a su vez también busca proteger la eficacia de un conjunto de normas. Porque si bien yo establezco infracciones, lo que busco proteger también son ciertos bienes o derechos que no sean afectados por los administrados. Ahora, la potestad sancionadora constituye, sí, un poder natural o de colorar de competencias otorgadas a la administración pública en determinadas materias, principalmente referidas a la ordenación y regulación de las actividades en la sociedad. No obstante, el contexto de un Estado de Derecho, dicha potestad no se ejerce de manera arbitraria, sino se encuentra condicionada al respeto de las disposiciones previstas en la Constitución y los derechos fundamentales de los administrados. Entonces, a pesar, digamos, digamos, un ciudadano incumpla una disposición de carácter administrativa que puede ser sancionado en un procedimiento administrativo sancionador, la administración tiene que observar la protección, ¿no?, o garantizar que ese procedimiento sancional tenga las adecuadas garantías para que el administrado pueda ejercer su derecho en defensa dentro de lo que es el procedimiento sancionador. También se tiene que respetar el debido procedimiento, que es un conjunto de garantías, que esto lo vamos a ver más adelante, y que también tiene que, digamos, a la hora de establecer una sanción, tiene que observar el principio de razonabilidad a fin de poder valorar si esa sanción va a ser muy grave o puede ser una sanción que puede ser de menor gravedad. Ahora, el procedimiento administrativo sancionador es entendido en primer término como el conjunto de actos destinados a determinar la existencia de responsabilidad administrativa. El procedimiento sancionador garantiza que la actuación de la administración se lleva a cabo de una manera ordenada y orientada a la consecución de un fin, respetando un mínimo de garantías para el administrado. Aquí también el Tribunal Constitucional ha enfatizado que las entidades de la administración pública tienen la obligación de observar los principios del procedimiento sancionador, toda vez que estos garantizan el respeto de los derechos de los administrados. Ahora que también vamos a un poco analizar, ¿no?, cómo está, digamos, desarrollado el procedimiento administrativo sancionador en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Cuando nosotros analizamos el procedimiento administrativo sancionador, podemos decir que es un procedimiento que está arreglado en la ley. ¿Por qué? Cuando vamos a este capítulo, vamos a encontrar que todo este capítulo contiene principios, el procedimiento, medidas de carácter provisional, eximentes, atenuantes, la caducidad, la prescripción, la resolución, y claro, no desarrolla de manera expresa el procedimiento recursivo, pero sí lo remite al procedimiento propiamente que le es aplicable. Claro, con ciertos matices. Entonces, todo esto conforma lo que es el procedimiento, digamos, administrativo sancionador y que tiene que ser observado por las autoridades administrativas a la hora de instaurar un procedimiento sancionador contra los administrados. Entonces, para esta clase vamos a desarrollar lo que son los principios, el procedimiento, medidas de carácter provisional, la caducidad, la prescripción y terminaremos con el procedimiento recursivo. Ahora, pasamos un poco a analizar el modelo que tenemos del procedimiento administrativo sancionador, ¿no?, que ha sido regulado en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y esto ustedes ya lo han visto en la clase pasada, que es la etapa de investigación, supervisión y fiscalización,
donde se realiza la actividad administrativa de fiscalización. Aquí estamos observando que se realiza por parte de la administración actuaciones materiales donde un servidor va a constatar hechos y en esta constatación de hechos va a terminar en un producto que probablemente haya identificado posibles incumplimientos. Pero esta actuación material que realizan los servidores públicos de por sí no genera la sanción, sino va a dar inicio al procedimiento sancionador. Entonces podemos identificar en este punto que las actuaciones materiales que están reguladas en la actividad administrativa de fiscalización van a dar productos a resultados que van a ser el insumo para dar inicio a un procedimiento sancionador. ¿Sí? Entonces, eso por un primer momento. Y en esa etapa de investigación, ¿no? Vamos a ver que esos resultados se trasladan a la autoridad sancionadora. Y esa autoridad sancionadora va a hacer una evaluación previa. Y a esto se le llama las actuaciones previas. En las actuaciones previas, la autoridad instructora, que va a ser responsable de la fase instructora, va a tener que analizar si corresponde o no iniciar un procedimiento sancionador. Porque probablemente, si observa que hay vicios en las actuaciones de fiscalización o que la valoración de las pruebas presentadas no permiten instalar un procedimiento sancionador, entonces la autoridad instructora puede, antes de iniciar un procedimiento sancionador, emitir un informe y archivar esa investigación señalando que hay vicios, que se ha cumplido o que el análisis realizado por la autoridad y de fiscalización no corresponde con el incumplimiento. Pero si observa que este análisis es correcto y hace suyo las actuaciones materiales, va a poder incorporarlas dentro de lo que es el procedimiento sancionador y las va a poder imputar y no, dentro de lo que es la imputación que realizan los administrados. Entonces aquí vamos a ver que se va a dar inicio en la fase instructora cuando se notifique el procedimiento sancionador al administrado. Con la notificación donde se le imputen los posibles incumplimientos, es donde se va a dar inicio el procedimiento administrativo sancionado. Y es esta fase instructora donde esta autoridad va a realizar las acciones, como dice su propio nombre, de instrucción para poder corroborar si hay o no incumplimiento. Pero José, eso ya no fue constatado en las actuaciones materiales, sí, pero puede haber elementos o actuaciones que no haya realizado en la actividad de fiscalización porque debemos recordar que estas actuaciones materiales tienen plazos cortos. Pueden ser de 20 días, 30 días o 60 días, más como máximo, pero son plazos cortísimos. Entonces, la fase instructora o la autoridad instructora en la fase instructora lo que puede realizar son actuaciones de instrucción con el objeto de poder probar si hay o no responsabilidad del administrado dentro de lo que es el procedimiento sancionador. Entonces, ¿no? Le traslada lo que son las imputaciones, le da un plazo de 5 días, no menor a ello, para que pueda ejercer sus descargos. Presentados los descargos o no, la fase instructora lo que va a emitir es un informe final. En este informe final se va a hacer una valoración y una opinión por parte de la autoridad instructora si corresponde o no sancionar. Puede señalar que corresponde sancionar o puede señalar también que corresponde no sancionar, ¿sí? Entonces puede recomendar a la fase sancionadora el archivo del procedimiento. Entonces, este informe se traslada a la fase sancionadora y la fase sancionadora va a emitir, ¿no? Va a trasladar este informe final de nuevo al administrado, pero el administrado ya no va a hacer los descargos frente a las imputaciones iniciales, sino va a tener que hacer los descargos frente al informe final, porque en el informe final ya hay un análisis, un razonamiento de la responsabilidad del administrado. Entonces acá, en esta segunda fase, lo que se hace es una evaluación del informe. Una vez, ¿no?, que se le traslade el informe al administrado, este tiene 5 días para poder de nuevo hacer estos descargos en contra del informe final. Claro, siempre y cuando el informe final señale, ¿no?, que se continúe con el procedimiento y se sancione con las imputaciones porque están debidamente, ¿no?, acreditadas. Situación distinta sería que en el informe final señalen el archivamiento del procedimiento. En este caso, el administrado, cuando se le traslade ese informe, puede decir, oye, yo estoy de acuerdo con que se archive y es más, doy argumentos adicionales a fin de que no haya dudas en el razonamiento que realiza la autoridad instructora. Ahora, la fase sancionadora, ¿no?, como ya estamos observando, aquí ya hablamos de una autoridad que va a decidir el procedimiento. Aquí, desde la etapa de fiscalización hasta la fase sancionadora, el producto de la fase sancionadora ya genera una resolución
donde vamos a hablar aquí por primera vez de acto administrativo porque va a modificar probablemente una situación jurídica en contra del administrado, ¿no? Una resolución de sanción, por ejemplo, ¿no? Situación distinta es cuando el acto administrativo señale el archivo del procedimiento y por lo tanto no se sanciona, ¿no?, al administrado. Entonces, emitido el informe final y la autoridad sancionada traslade para que puedan hacer sus descargos el administrado, pasados los 5 días con los descargos o no, la autoridad sancionada puede ya resolver el procedimiento. Y en este procedimiento va a emitir una resolución que puede ser de sanción o de archivamiento. José, ¿qué pasa si en esta etapa la fase instructora emite un informe de archivamiento, pero la fase sancionadora igual sanciona al administrado? ¿Se puede apartar la fase sancionada o la autoridad sancionadora de la opinión que versa en el informe de instrucción? La respuesta es sí se puede apartar, pero debería, en todo caso, en este acto administrativo, motivar las razones por las cuales se han apartado o la interpretación por parte de la autoridad instructora no ha sido la adecuada, ¿sí? Igual, ¿no? Puede ser que la fase instructora recomiende sancionar y la fase sancionada también se puede apartar de ese tipo de informe y decir, acá no es sanción, sino se debe archivar el procedimiento. Ahora, desde el inicio del procedimiento sancionador hasta la emisión de la resolución de sanción, ojo, se tiene que emitir o sancionar en un periodo de tiempo de 9 meses, ¿sí? Esto lo vamos a ver específicamente cuando hablemos de la caducidad, pero vamos iniciando este punto, ¿no? O sea, a mí me imputan unos posibles incumplimientos, ¿no?, por parte, digamos, de la administración a través de una imputación de cargos, y yo sé que el procedimiento debe durar 9 meses notificándome la resolución de sanción. Pasado ese plazo, y si no me notifican, probablemente ese procedimiento haya caducado. Y yo, o la autoridad, en todo caso de oficio, no debería resolver el fondo y debería declarar el archivo del procedimiento y, en todo caso, si es que no ha prescrito el procedimiento, iniciar un nuevo procedimiento sancionador. Entonces, el procedimiento sancionador inicia con la imputación de cargos notificada al administrado, tiene un plazo de 9 meses, la autoridad instructora emite un informe final, la autoridad sancionadora emite un acto administrativo que puede ser de sanción o archivamiento. A toda esta etapa, ¿no?, es la primera instancia del procedimiento sancionador. Ahora, cuando ha habido una resolución de sanción, el administrado puede interponer un recurso, ¿sí? Ahora, puede ser los recursos de reconciliación o apelación. En el caso de reconciliación, el administrado tiene que argumentar que está incorporando prueba nueva en el procedimiento que no ha sido valorado en todo el procedimiento sancionador, pero que permitirá, en todo caso, poder valorarlo y demostrar la inocencia, ¿no?, del administrado en este procedimiento. En cambio, el procedimiento o el recurso de apelación, ya aquí no estamos hablando de prueba nueva, sino estamos hablando que la resolución puede tener defectos, ¿no? Donde por una fundamentación de hecho o de derecho, el administrado interponga este recurso para que una autoridad superior revise las acciones de la autoridad de primera instancia y pueda confirmar o revocar el acto que ha sido emitido, ¿sí? Y entonces acá ya estamos hablando del recurso de apelación. También, excepcionalmente, también hay un recurso de revisión donde lo que se busca, ¿no?, pero se tiene que regular esto a través de una norma de jerarquía legal, ¿sí?, la propia TUO del LPA que establece. Normalmente el recurso de revisión se da en aquellos procedimientos sancionadores que tienen competencia regional, pero por estar en cada una de estas regiones, puede ser que tengan interpretación, criterios distintos a la hora de resolver casos similares en distintas regiones. Entonces, el recurso de revisión va a ser una autoridad que puede ser colegiada o no, que va a resolver estos procedimientos como última instancia, ¿sí? Pero tiene que estar regulado en la ley especial. Ahora, algo que también tengo que comentarles, ¿no?, ya después para pasar a desmenuzar cada uno de estos puntos, ¿no?, de lo que me han pedido en el curso, pero aquí les estoy dejando a modo de resumen todo lo que es el procedimiento sancionador, pero tengo que señalarles aquí que este procedimiento sancionador que este es el modelo del procedimiento sancionador recogido en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, le es aplicable como norma mínima a todo procedimiento especial. Todos los procedimientos especiales tienen que observar esta estructura, ¿sí? ¿Qué pasa si a mí me inician un procedimiento sancionador, pero la fase
sancionadora me emite el informe final y inmediatamente me sanciona. Entonces, ¿no? Porque dice, oye, mira, te sanciono porque el informe final no era, o sea, decía lo mismo, ¿no? Y te voy sancionando por un tema de celeridad. ¿Se habría afectado el debido procedimiento? La respuesta es sí, porque no habrían respetado el derecho de defensa de los 5 días que le tienen que traer el informe final para que haga sus descargos ante el informe emitido por la autoridad instructora. Entonces esa sanción obviamente va a adolecer de un vicio grave, ¿no? No subsanable, que probablemente en una instancia superior declaren nulo el procedimiento y retrotraigan todo hasta esa fase, ¿sí? Entonces eso es importante. Pero cambiando un poco el tema, ¿no? ¿Qué hubiera sido si el informe final hubiera recomendado el archivo y la fase sancionada también emite la resolución de archivo, pero sin observar, digamos, el plazo de 5 días, ¿no? Oye, tengo acá el informe final, me lo trasladan, pero mira, dice archivo, yo también estoy de acuerdo, hay que archivarlo, pero no se lo traslada a la autoridad, al administrador para que haga sus descargos. ¿Hay una afectación? ¿Estoy afectando, ¿no? A pesar de que, digamos, estoy no sancionando al administrado? Y la respuesta es sí, ¿no? Porque igual si bien el resultado puede favorecer al administrado, pero el administrado tiene que tener la oportunidad de poder valorar ese informe y ajustarse, porque él puede decir que ese informe, ¿no? Tiene, digamos, algunos hechos que no corresponden a la realidad, a pesar de que me dan la razón, ¿no? Y que no están demostrados. Y yo puedo, en mi descargo, señalar que todos estos elementos de hechos y derechos no corresponden a la realidad porque yo he cumplido con las disposiciones establecidas. Entonces también hay una afectación, ¿no? Acá en este caso, al debido procedimiento, ¿no? En sus garantías del administrado de poder exponer, digamos, los descargos correspondientes en el procedimiento, a pesar de que el resultado le puede favorecer. Ahora, entonces, dentro de todo este procedimiento, vamos a ver que se incorporan los principios. Entonces, los principios del derecho administrativo sancionador van a irradiar en todo este procedimiento y van a permitir a las autoridades poder resolver de acuerdo a estas disposiciones. Entonces, vamos a entrar a este gran punto, ¿no? Que son los principios del procedimiento administrativo sancionador. ¿Y cuáles son esos principios que están desarrollados? El principio de legalidad, debido procedimiento, tipicidad, razonabilidad, causalidad, continuación de infracciones, concurso y retroactividad, presunción de licitud, culpabilidad y no bis in idem. Ahora, ¿qué nos dice el principio de legalidad? ¿No? Que está regulado en el tubo del LPAC. Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de la libertad. Miren este último párrafo, ¿no? Dice, en ningún caso las autoridades administrativas pueden establecer en una norma de jerarquía legal como sanción la privación de la libertad, porque esto es exclusivo ¿de quién? De los jueces penales, en un proceso penal. Solo en un proceso penal, a través de la judicatura, se puede establecer sanciones de privación de la libertad. Eso está prohibido para la potestad administrativa, ¿no? Entonces acá ya vemos una restricción a estas facultades en el tipo de sanción. Pero también nos dice, y acá ya estamos hablando de un ámbito material y formal, que tiene que ser con una norma de jerarquía legal, ¿no? La potestad para poder establecer quién ejerce el jus punendi y también la previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar. Entonces, ¿cuál es la exigencia formal? Implica la exigencia y existencia de una norma con rango de ley. Y la exigencia material implica la predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes. Entonces, la facultad que ostenta la administración para poder sancionar tiene que estar desarrollada en una norma de jerarquía legal. Y segundo, las disposiciones que establezcan de manera predeterminada posibles incumplimientos tienen que estar regulados también previamente y en una norma de jerarquía legal. Claro, esta disposición de legalidad se tiene que interpretar, ojo, con el principio de tipicidad, disculpen, de tipicidad, sí, donde se señala en su numeral 4 que
pueden constituir nuevas conductas sancionables las previstas legalmente, salvo en los casos que la ley o decreto legislativo permita tipificar infracciones por normas reglamentarias. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien la regla es que los tipos de infractores estén en una norma de jerarquía legal, sin embargo, si la propia norma de jerarquía legal le faculta a la administración, esta puede regularlo a través de una norma de carácter reglamentario, de jerarquía reglamentaria, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Cuando se establecen nuevas obligaciones en materia laboral, es el legislador el que establece, ¿no? Por ejemplo, la ley de teletrabajo, ¿no? Con sus nuevas modificaciones, tenemos una nueva ley de teletrabajo donde se establece, digamos, las modalidades de trabajo parcial, trabajo total, ¿no? Si es permanente o si es temporal, y todo el desarrollo de las disposiciones, ¿no? Para, por ejemplo, para proteger lo que es el derecho que tienen los trabajadores, teletrabajadores, disculpen, en caso, digamos, de la desconexión digital, ¿no? Es decir, si yo bien soy un teletrabajador, yo no voy a estar las 24 horas, ¿no? Por 7 días a la semana, hiperconectado, si no tengo derecho al descanso. Y ese derecho al descanso lo tiene que respetar el empleado. Entonces, el legislador desarrolla estos derechos y en esa propia legislación, ¿no? Dice o señala, oye, por si acaso, la autoridad de trabajo va a ser la responsable de tipificar el incumplimiento de estas obligaciones. Entonces le faculta al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo emite un decreto supremo donde desarrolla cada uno de los tipos, cuáles son los muy graves, cuáles son los graves y cuáles son los leves, ¿sí? Entonces eso es un modelo válido. Ahora también hablamos del debido procedimiento, ¿no? En el tubo del LPAC, en la parte de sancionador, procedimientos administrativos sancionador, nos señalan que no se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancional deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancional encomendándoles autoridades distintas. Miren, acá hay dos reglas. Primero, que no se puede sancionar a ningún administrado sin previo procedimiento sancionador. Y la segunda regla es, oye, que la división entre la autoridad instructora y la autoridad sancionadora tienen que ser sujetos distintos. No puede ser Juan Pérez la autoridad instructora y después a mismo Juan Pérez encargarlo como autoridad sancionadora. ¿Por qué? Porque estaría yendo en contra, digamos, del principio de imparcialidad que forma parte del debido procedimiento. Entonces lo que nos está diciendo son dos de los mandatos. Entonces el debido procedimiento podemos decir que es un as o un conjunto de garantías que busca que el administrado en este procedimiento sancionador pueda ejercer su derecho a qué? A poder ejercer sus descargos. Derecho al acceso en cualquier momento del expediente. El derecho a la defensa, a emplear recursos, a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental, ojo, que se incorpora al debido procedimiento, y el derecho también a tener una decisión motivada y fundada en derecho. ¿Sí? Entonces, oye, todos los actos que emita la administración tienen que ser debidamente motivados y fundados de acuerdo a la legislación, estableciendo los tipos que supuestamente ha incumplido. Entonces, acá dentro de lo que es el principio de debido procedimiento son las reglas que se deben garantizar o reglas mínimas que debe garantizar la administración, ¿no? Cuando se realiza un procedimiento administrativo sancionado. Ahora, ¿qué pasa si la autoridad instructora fue en un momento la autoridad de fiscalización? O sea, yo fiscalicé, ¿no? Yo en un momento era inspector, estaba fiscalizando y me designan como autoridad instructora. Entonces, a mí me designan como autoridad instructora y los procedimientos que yo he constatado probablemente los voy a tener y voy a iniciar el procedimiento sancionado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahí puede haber un conflicto, porque yo ya en el acta de infracción, yo ya constaté hechos y voy valorando. Entonces, en esas situaciones normalmente las autoridades instructoras o sancionadas que en algún momento han sido fiscalizadoras y hay un caso donde ellos han emitido, digamos, un acta de infracción, lo que hace es que en ese procedimiento se inhiben. Y entonces se inhiben de los procedimientos sancionadores donde ellos hayan sido servidores que han sido inspectores, fiscalizadores o supervisores y delegan, ¿no? A una persona para que pueda ejercer la autoridad de ellos en estos procedimientos sancionadores. Y claro, este procedimiento de inhibición también está regulado en el TUDE del LEPAC,
Entonces ahí no habría una afectación. Claro, en algunos procedimientos sancionadores dicen que se puede trasladar a esta facultad, digamos, cuando hay una inhibición que es aceptada, a un órgano de igual jerarquía, ¿no? Pero normalmente los procedimientos sancionadores tienen esa estructura, ¿no? Entonces no hay otra autoridad y probablemente tenga que designar, ¿no?, a un especialista que cumpla con los presupuestos para que sea la autoinstructora y solamente se le designa para ese procedimiento o los procedimientos. Entonces ahí no habría una afectación, ¿no? Sí habría una afectación al principio de universalidad y debido procedimiento si la misma autoridad investiga y también forma parte del procedimiento sancionador. Ahora también otro de los principios, ¿no? El principio de razonabilidad, que busca, ¿no?, que las autoridades deban prever que la comisión de las conductas sancionables no resulten más ventajosas para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Entonces, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al cumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios. ¿Cuáles son los criterios que debe observar toda autoridad sancionadora? El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, la probabilidad de detención de la infracción, la gravedad del daño al interés público o bien jurídico protegido, el perjuicio económico causado, la reincidencia por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un año, las circunstancias de la comisión de la infracción y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Acá es muy interesante porque estos parámetros de razonabilidad permiten en todo caso a las autoridades sancionadoras poder valorar en qué situaciones podemos sancionar de una manera más grave y en otras no de menor gravedad, y fundamentar dentro de estos elementos que son característicos. Sin embargo, en algunos procedimientos sancionadores, ¿no?, las autoridades no pueden aplicar este principio de razonabilidad porque ya tienen infracciones tasadas. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, en el sistema de inspección del trabajo, ¿no?, ustedes que han visto procedimientos sancionadores de la SUNAFIL, ustedes van a poder constatar algo, que la SUNAFIL o las autoridades sancionadoras no hacen la aplicación del principio de razonabilidad para poder determinar, digamos, el tipo de sanción. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una tabla donde se cuantifica el tipo de sanción. ¿Y qué elementos recoge este modelo tasado de tipificación de sanciones y proporcionalidad? Primero, el tipo de empresa que lo comete, ¿no? No es igual, dicen, una gran empresa que una mediana empresa, que una pequeña empresa o que una persona natural como empleado, ¿no? Cada uno tiene una categoría distinta. Entonces, se le va a sancionar por más o menos dependiendo del tipo de empresa que es. Otro elemento, ¿no?, el tipo de infracción. Las infracciones están separadas o divididas, mejor dicho, en tres tipos: infracciones muy graves, infracciones graves, infracciones leves. Y finalmente, el tercer indicador, el número de trabajadores afectados por ese incumplimiento, ¿no? Si es uno, si son dos, si son tres, si son más de 10 o más de 20, ¿no? Entonces, este tipo de modelos tasados, ¿no?, supuestamente previamente ya tienen preestablecido el principio de razonabilidad. Sin embargo, puede haber una afectación, ¿no? Porque, por ejemplo, en este modelo, yo les decía, de 1 a 10 es una multa de una infracción leve o grave, ¿no?, y que corresponde a un monto tanto de URPs, UITs, ¿no?, de afectación. Entonces, pero ¿qué pasa si yo cometo uno más, un incumplimiento más? 11. Entonces la sanción que me ponen ya no es de 1 a 10, sino es de 11 a 20, ¿sí? Y la sanción es mayor. Oye, pero solamente hubo un trabajador afectado. Sí, por ese trabajador afectado te vamos a poner como una imposición de afectación de 20 trabajadores. Pero también puede haber afectaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se tipifica infracciones, pero no se permite valorar estos elementos, probablemente van a haber sanciones administrativas que pueden afectar este principio. Por ejemplo, ¿no?, en los casos de trabajo infantil, ¿no?, el tipo, ¿no?, de infracción es aquella persona que contrata menores de edad y que está en situaciones, digamos, de que le genere un perjuicio, ¿no?, grave, ¿no?, en su, digamos, en su educación, en su salud, o realice labores que estén prohibidas, ¿no?, propiamente por la legislación a estos menores de edad. Entonces, ¿pero qué pasa si una persona tiene 17 años y ya está, digamos, para cumplir los 18, pero sigue siendo menor de edad? O no siendo todavía, no estando tan cerca a los 17, tiene 17 recién cumplidos,
pero ya es padre, ¿no? Entonces, en esas situaciones también tendría que sancionar con la misma gravedad del nivel que regula las normas de infracciones como infracciones muy graves, o puedo matizarlas de acuerdo a estos elementos, ¿no?, establecidos en el principio de razonabilidad. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque esto nos permite en todo caso analizar de manera crítica que puede haber infracciones bajo el esquema tasado que pueden ser contrarios al principio de razonabilidad. Claro, que probablemente a nivel, digamos, administrativo no les hagan caso, pero a nivel judicial el juez puede resolver de una manera distinta y señalar, sí, pues, ¿no? Esto es contrario, ¿no?, al principio de razonabilidad y por lo tanto la multa puede estar afectando de manera irreparable, ¿no?, contra el administrador, que en este caso sería el empresario, ¿no?, o sea como persona natural o como persona jurídica. El principio de tipicidad aquí nos dice que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o gradar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinadas sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionales a las previstas, salvo en aquellos en que la ley o el decreto los permita. A través de la tipificación de infracciones, no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho o idéntico fundamento respecto a aquellos delitos o faltas ya establecidos en leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas y sancionadoras. Entonces acá lo que estamos viendo es que el grado, digamos, o el principio de tipicidad lo que nos busca es que las conductas que van a ser sancionadas contra los administrados estén previstas expresamente con normas con rango de ley, pero su sección es si es la propia ley, las puede establecer. Ahora acá también señala, ¿no? No se admite interpretaciones extensivas o la analogía, ¿no?, en los tipos infractores. Y acá yo recuerdo, ¿no?, que ya este principio ha sido un poco atenuado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde en un caso recuerdo que hay tipos de infractores que son, digamos, abiertos, ¿no? Porque la forma, digamos, de afectar este derecho admite, digamos, cualquier tipo de forma o cualquier tipo de acción, ¿no?, por parte, digamos, del administrado a la hora de afectar un derecho. Por ejemplo, en el derecho de huelga, ¿no? Cuando ustedes van a la tipificación o al tipo infractor que está regulado en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ustedes van a encontrar que el tipo infractor está desarrollado así. Todo acto que afecte el derecho de huelga, ¿no?, es una infracción muy grave. O sea, cualquier acto que realice el empleador para afectar el derecho de huelga, ¿no?, puede ser un tipo de sanción muy grave. Y después de ese punto sale, ¿no?, tales como el esquilaje externo, digamos, la, la contratación, digamos, de trabajadores, la externalización de trabajadores, o sea, a través de una tercerizadora o intermediadora, contratar trabajadores para que presten servicios por los que están realizando la huelga, digamos, llevar o desmontar la empresa e instalar todas esas instalaciones en otro lugar donde se está ejecutando la huelga. Entonces es lo que se busca, ¿no? Entonces, uno podría interpretar que todo acto que afecte a la huelga estarían, digamos, señaladas en el segundo supuesto, ¿no? Oye, solamente se puede sancionar estos actos. Sin embargo, ese tipo de interpretación podría ser contraria a la protección de un derecho fundamental, ¿no?, que tiene titularidad colectiva e individual, ¿no? Entonces acá podríamos señalar que este derecho podría ser interpretado de manera analógica, ¿no? Por ejemplo, el precedente del Tribunal de Fiscalización Laboral ha señalado que ese tipo de tipificación permite, ¿no?, una interpretación analógica, dado que el Tribunal Constitucional ha desarrollado que estos tipos abiertos permiten ese tipo de interpretaciones. Ah, interesante. Entonces, también que puede ser un acto que afecte el derecho de huelga, que no está regulado de manera expresa. Ya, si bien no está regulado el esquirolaje interno, que es trasladar a un sujeto, ¿no?, que no forma parte del sindicato a realizar labores de los huelguistas, eso también estaría tipificado. También que estaría tipificado
amenazar a los trabajadores que se van a huelga con procedimientos disciplinarios, hacerles procedimientos disciplinarios. Entonces, todo esto, ¿no? Son actos que no están desarrollados a ese nivel porque señala, ¿no? No es necesario. Solo necesito un tipo que permita en todo caso interpretar la protección de un derecho que puede ser afectado de múltiples formas. Entonces, es como por ejemplo, ¿no? En el derecho penal. En el derecho penal no se tipifica todas las conductas por la cual alguien, un ciudadano, puede afectar una tipificación del tipo penal. Por ejemplo, no dice el tipo penal de, ¿no? de lo que es una persona que mata a otra, no se establece, oye, la va a matar con revólver, sin revólver, con palo, ¿no? Sino es una persona que le quita la vida a otra, ¿no? Puede ser de manera dolosa, culposa, eso sí, pero puede ser de cualquier, digamos, acción, ¿no? Entonces acá estábamos viendo, ¿no? Que se está temperando un poco el principio de tipicidad en el ámbito administrativo y que esto se debe, ¿no? a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también, en este caso, en el caso del sistema de inspección, ¿no? a los precedentes emitidos por el Tribunal de Fiscalización Laboral. Entonces acá hay una temperación. Este sería un buen tema de tesis si alguien está haciendo un trabajo, sea en la maestría o doctorado, ¿no? para poder analizar el principio de tipicidad y cómo estamos en el marco de desarrollo administrativo y judicial, ¿no? Si este principio se está temperando y en qué situaciones se atempera, ¿no? ¿Cuál es el alcance de esa temperación o no? Para, digamos, interpretarlo tanto con los principios del derecho administrativo como el desarrollo jurisprudencial por el máximo intérprete de la Constitución. Ahora también, este principio de tipicidad, ¿no? Pide o exige un grado de predeterminación en la norma, que va de la mano con el principio de legalidad, pero que no son lo mismo, sino que lo que busca es castigar un hecho que se encuentre precisamente definido, ¿no? Ahora, establece una reserva de ley, dice que tienen que ser con normas, que la jerarquía legal, o por lo menos que la norma legal le dé facultades, ¿no? a los que regulan de manera reglamentaria que puedan desarrollarlas. Hay una exigencia de certeza y no permite interpretaciones como regla general, salvo estas excepciones que les he señalado. Aquí les dejo un caso, ¿no? donde se aplica el principio de tipicidad, ¿no? que es el expediente 1182 con honor de Lima, donde nos dicen no debe identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad. O sea, hay una diferencia. El primero está garantizado en el artículo 2.2 de la Constitución y se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley. Y el segundo, en cambio, define la conducta que la ley considera como falta. Tal precisión de lo considerado como antijurídico desde un punto de vista administrativo y por tanto no está sujeto a una reserva de ley absoluta, sino que puede ser complementado a través de los reglamentos respectivos. Aquí también, dentro del principio de tipicidad, hay una colaboración reglamentaria, hay una tipificación indirecta, pero no se pueden extender, ojo, causales de eximencia de responsabilidad. O sea, no se puede establecer a través de reglamentos o interpretaciones nuevas causales distintas, ¿no? a las que ya existen sobre las eximentes de responsabilidad reguladas en el TULLPA. Hay prohibición de tipificar conductas constitutivas de delito porque esto le corresponde al órgano jurisdiccional, en este caso a los jueces que ven los procesos penales. Ahora, el principio de irretroactividad, ¿sí? Nos dice, un ratito, ya va acá. Nos dice este principio que son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta sancionada, salvo que las posteriores le sean más favorables. Aquí estamos viendo que este principio, como regla general, tiene la irretroactividad de la norma, pero dice, ¿no? También se permite, ¿no? que las posteriores le sean aplicables siempre y cuando le sea más favorable al administrador. Ahora, acá ya desarrolla cuáles podrían ser. Las disposiciones sancionadas producen efectos retroactivos en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. Entonces acá estamos viendo que este principio, ¿no? es por norma general, por norma general, lo que se busca es que la norma que se incorpora, digamos, al ordenamiento jurídico, a partir de ahí para adelante, es exigible a todos. Pero la norma nueva puede tener retroactividad, pero siempre y cuando en su momento favorezca, ¿no?
de un grado mayor al administrador. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, ¿no? Si actualmente el no pagar la remuneración, ¿no? De manera oportuna está regulado como una infracción muy grave, ¿no? Entonces, si no pagan las 48 horas, es una infracción muy grave a los trabajadores que están, digamos, en su liquidación de cese de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el legislador ya no la pone como muy grave, sino la pone como grave? Entonces, ¿qué pasa con los procedimientos, las investigaciones que están en curso? Entonces, como esta infracción que fue en un primer momento muy grave y a partir de hoy para adelante se convirtió en grave, todos estos procedimientos le es aplicable esta norma a pesar de que es una norma posterior al hecho que ha incumplido, porque le favorece al administrador. Situación distinta hubiera sido si la infracción era grave y posteriormente pasa a ser muy grave. Ahí ya no se aplica de manera retroactiva, sino se aplica simplemente la retroactividad y retroactividad de la norma, porque esa norma le favorece más al administrador en su momento, ¿no? En la aplicación en el momento en que se ha cometido. También habla de la prescripción, ¿no? Dice que también la norma permite en todo caso que los plazos prescriptorios puedan ser aplicados de manera retroactiva, pero siempre y cuando el plazo que sea prescrito en la norma posterior sea menor. Entonces aquí pueden ver, ¿no? Retroactividad, norma 1, aplicación inmediata, ultraactividad. Entonces acá lo que tenemos que analizar es en qué casos el legislador puede hacer un cambio normativo, ojo, que permite en todo caso modificar, ¿no? La infracción o la prescripción que le es aplicable en estas situaciones, incluso, ¿no? En los procedimientos que están pendientes, incluso respecto de las sanciones, ojo. O sea, esta aplicación no solamente se da a los procedimientos administrativos sancionados que todavía no tienen resolución o que tienen resolución que no son consentidos. Aquellos que también están consentidos, ¿no? En el procedimiento sancional y están en procedimiento de ejecución, la norma dice, también en estos casos les es aplicable, porque le favorece al administrado. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en ejecución, la pregunta es, si yo estoy en ejecución, ya me están cobrando, yo ya firmé, ¿no? Un acuerdo y estoy pagando, incluso en esa situación, ¿me puede aplicar la norma favorable a pesar de que ya tengo una resolución consentida y que se está ejecutando? La respuesta del tubo del LEPAC es que sí, sí se puede ejecutar, incluso en sanciones en ejecución, al entrar en vigor la nueva disposición. Ahora, también vemos otro de los principios que es el concurso de infracciones, y aquí nos dice que cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. Entonces aquí ya estamos viendo, ¿no? Algo muy importante, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar este concurso de infracciones, ¿no? A ver. Por ejemplo, aquí estamos hablando que puede haber una conducta, ¿no? De hacer o no hacer, que pueden causar o que pueden afectar más de un tipo regulado en el ordenamiento, ¿no? Oye, es un acto que puede estar tipificado tanto en la norma 1, la norma 2 y la norma 3. Entonces, lo que te dice este principio, si estás en esta situación donde un hecho ha afectado más de un bien jurídico que puede causar en cualquiera de estos tipos de infracciones, tú elijas solamente uno que es la infracción de mayor gravedad. Los otros, no, porque no se acumulan. No es concurso aparente, es concurso real. Entonces, en este concurso solamente se le sanciona por esa conducta, por la infracción de mayor gravedad. Por ejemplo, en el caso laboral, podemos ver que puede haber un acto de reubicación de un dirigente sindical de un centro de trabajo distinto cuando él mismo se encuentra participando en una acción colectiva o cuyo ámbito es precisamente el establecimiento en que le elaboraba. Acá estamos viendo que el empleador está prohibido de trasladar a un dirigente, ¿no? Que forma parte de la mesa de negociación colectiva sin previo, digamos, aceptación de este trabajador, ¿no? Con estas cualidades. Entonces, si yo lo traslado, probablemente puede causar en dos supuestos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el tipo infractor 24.8 y 25.10. La modificación unilateral por el empleador del contrato y las condiciones, y dentro de esas condiciones está el lugar de trabajo, en los casos en que no se encuentre facultado para ello. Y segundo,
la transgresión de las garantías reconocidas a los trabajadores del sindicato en formación, a los candidatos a dirigentes sindicales y a los miembros de la convención negociadora. Entonces también has afectado esas garantías para que se pueda ejercer. Entonces, este hecho tranquilamente puede calzar en cualquiera de estos dos, pero optamos por el 2511 porque es la infracción de carácter muy grave, a diferencia de 24.8, que es la infracción grave. Otro ejemplo, podríamos calzar, ¿no? Otro ejemplo, como en temas laborales, del procedimiento de despido, ¿no? Despido a un dirigente sindical, ¿sí? Sin previo procedimiento disciplinario. ¿Por qué lo despido? Porque me cae mal. El empleador sabe que él va a retornar, pero después de un proceso judicial, claro está. Pero también la inspección puede sancionar porque estás afectando, ¿no? A la dirigencia de una organización sindical que el sindicato tiene protección ante estas, digamos, situaciones arbitrarias. Aquí lo que vamos a ver es que el procedimiento disciplinario sin previo, o sea, digamos, la sanción sin previo procedimiento disciplinario y el despido de un dirigente sindical sin causa puede calzar en dos tipos de infracciones. Una, acto de hostilidad que afecta la dignidad, y esto está recogido en los precedentes del Tribunal de Fiscalización Laboral, donde han señalado que todo procedimiento disciplinario que afecte, digamos, sin previo procedimiento, toda sanción sin previo procedimiento puede afectar la dignidad del trabajador. Y por el otro lado, el despido, ¿no? De un dirigente sindical que afecte el derecho a la libertad sindical, que también está tipificado. Entonces, en estos dos supuestos, las dos infracciones son muy graves. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa cuando, claro, este principio me ayuda bastante cuando son tipos de infracciones distintas, ¿no? Mira, que es grave, este es leve, y esta es muy grave. Yo elijo la muy grave. Pero ¿qué pasa si en el concurso todas son de la misma categoría? Es decir, todas son graves o muy graves. ¿Qué hago? Tiene una moneda y digo, ya, bueno, A o B, cara o sello, elijo esta, yo te convoco. No, sino se tendría que analizar también algunos elementos, ¿no? Que se establecen en el tipo de infracciones, que en algunos casos tienen un agravante. Por ejemplo, yo les ponía el caso del despido de un dirigente sin previo procedimiento que puede calzar tanto en A como en B, ¿no? Pero en este supuesto también lo que puedo decirles es que hay un elemento especial en el tipo infractor de la libertad sindical, que no lo sancionas por uno, sino como se afecta a todo un colectivo, la cuantificación de la sanción va a ser por todos los afiliados que forman parte del sindicato. Es decir, si ese sindicato está conformado por 50, la cuantificación de la infracción muy grave va a ser sobre los 50. En cambio, el procedimiento, la sanción sin previo procedimiento solamente se califica por uno. Entonces se opta por esta en vez de la otra. ¿Sí? Entonces ahí podríamos darle una respuesta o una salida al tema de concurso de infracciones. Ahora, en la continuación de infracciones. Aquí estamos en otro principio que tiene por objeto, ojo, que en aquellas situaciones donde el administrado continúa con este incumplimiento a pesar de que ya tiene una resolución de sanción, continúa haciendo estos incumplimientos. Entonces acá la administración lo que ha visto necesario es que establezca a través de este principio que si el sujeto continúa incumpliendo, ya en el próximo procedimiento se le sancione, pero con una mayor gravedad. Para esta sanción tiene que cumplir estos presupuestos. Primero, se requiere que hayan transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción. O sea, ¿no? Este es un elemento. Y claro, las entidades bajo sanción no podrán atribuir el supuesto de continuada imposición de sanción respectiva en los siguientes casos: cuando se encuentre en trámite el recurso, cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme, y cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento. Entonces, lo que estamos viendo acá en estos supuestos, oye, si hay un tema de nulidad, no le es aplicable la continuación de infracciones porque no se sancionó previamente, pero en los casos que sí, se tiene que sancionar con mayor gravedad. Lo malo de este principio, que normalmente no se operativiza, ¿no? O sea, es decir,
no tiene, por ejemplo, desarrollado un marco, aparte de este principio que lo tenemos acá, en algún otro procedimiento. Normalmente las autoridades sancionadoras, ¿no? e inspectivas deberían recogerlo en su cuerpo de directivas o lineamientos, ¿no? Para que tengan más claro los operadores a la hora de aplicar. Pero también acá hay un problema, ¿no? O sea, el procedimiento administrativo con el procedimiento inspectivo, ¿no? O sea, el procedimiento inspectivo termina en el acta y después el procedimiento sancionador puede demorar, ¿no? Oye, se declaró caduco, resolvió la primera, la segunda instancia, probablemente demoró un año y medio por ahí, ¿no? Para que cumpla la condición de estar consentido y haya pasado los 30 días. Pero ¿qué sucede, no? Ya en todo ese periodo, probablemente el empleador o el administrado continuó incumpliendo, ¿no? Pero como no estaba en este supuesto, y recién desde que tomo conocimiento que el procedimiento ha sido firme o ha quedado como firme, recién antes de ello puedo modificar mi conducta y ya no incumplir y ya no me podría aplicar la continuación de infracciones. Pero esto no quiere decir que yo no te pueda iniciar otro procedimiento sancionador por estos incumplimientos, solo que no se da el supuesto, ¿no? Entonces ahí probablemente este principio sea el que menos aplica la administración, pues, ¿no? A la hora de sancionar, dado su, ¿no? digamos, la naturaleza de la carga que tienen los procedimientos sancionadores, la información previa que se tiene que tener conocimiento, si el empleador continúa con, o el administrado continúa con esa infracción, y tercero, las características que tienen, ¿no? los procedimientos sancionadores con la carga que tiene la administración, ¿no? Para continuar o, digamos, hacerle seguimiento a estas conductas reiteradas. Otro de los principios que también observamos son el principio de causalidad, presunción de ilicitud y culpabilidad. En el caso de la causalidad, la responsabilidad debe recaer, ¿no? en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. En el caso de la presunción de ilicitud, las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuente con evidencia contraria. Y la culpabilidad, la responsabilidad administrativa es subjetiva. Ojo, esta es una regla. Toda responsabilidad es subjetiva, sea por dolo o culpa, salvo los casos en que por ley o por decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva, que quiere decir que solamente necesito identificar el nexo de causalidad y ya no necesariamente el dolo o la culpa referente al sujeto que ha incumplido las infracciones. Y finalmente el otro principio, ya para ir cerrando la parte de los principios, el principio de no bis in idem. Acá este principio es interesante porque dice, no se podrán imponer sucesivas o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Entonces acá lo que está diciendo es, no puedes iniciar procedimiento sancionador o proceso penal en paralelo. ¿Por qué? Porque pueden ser imponer sucesivo o simultáneamente una pena y siempre y cuando cumplan estos tres elementos. Claro, pero acá en este principio habla de los procesos penales, no habla de los procesos civiles, los procesos laborales, los procesos administrativos, porque los únicos que pueden sancionar, ejercer jus punendi, es el juez penal. El otro, el procedimiento sancionado a través de la autoridad sancionadora, ¿sí? Entonces, son los dos que podrían colisionar, ¿no? Pero dice, siempre y cuando haya identidad de sujeto, hecho el fundamento. Este principio en la práctica se ha temperado, ¿no? Recuerdo en los procedimientos sancionales de la Contraloría, ¿no? que tienen bienes jurídicos de protección, ¿no? de los servidores o funcionarios públicos, pero que a su vez también pueden formar parte de los tipos penales. Yo recuerdo que el Tribunal de la Contraloría sacó un precedente, ¿no? donde señalaban que ellos sí tenían competencias de poder sancionar en la vía administrativa sancionadora de sus procedimientos estos casos, ¿no? de incumplimientos de servidores funcionarios públicos, pero que a su vez están investigando y judicializando en la vía judicial, ¿no? Porque tenía, o sea, si bien había el mismo sujeto, había el mismo hecho, sujetos, hablo la administración con el jus punendi y el administrado, sea en su fase administrativa o sancionadora. El hecho siempre es común, no hay problema, ¿no? El incumplimiento, haber incumplido o alguna disposición que haya generado perjuicio al Estado, pongamos, ¿no? El cohecho o alguna situación similar. Sin embargo, la argumentación para decir que no se aplica el principio de no bis in idem, en este caso la Contraloría, fue en el fundamento. Dijeron, son dos fundamentos distintos. En el derecho penal, lo que busca es sancionar a través de normas, disculpen, a través de sanciones privativas,
el incumplimiento, digamos, a esta función. En cambio, el derecho administrativo tiene una función más general que busca modificar la conducta de terceros a través de sus sanciones ejemplares. Entonces, los fundamentos son distintos, señalados. Y por lo tanto, ese precedente decían que sí podían todavía continuar viendo los procedimientos sancionadores que, a su vez, estaban siendo investigados por la Fiscalía. A ver, dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la ocurrencia de supuestos de continuación de infracciones que se refiere al inciso 7. Entonces, esto también, bueno, ¿dónde podría en todo caso aplicar este principio? ¿No? Se podría aplicar este principio en procedimientos con la misma autoridad. ¿Qué pasa si yo sanciono o inicio un procedimiento sancionador a la misma empresa o la misma administrado por los mismos hechos, fundamentos, ¿no? En periodo de tiempo determinados? Si yo puedo decir, oye, el procedimiento A y el procedimiento B cumple con estos elementos y por lo tanto no deberías iniciar el segundo procedimiento, dado que ya está en proceso uno, ¿no? Entonces, si le inicias otro procedimiento, entonces ahí estarías afectando este principio de no bis in idem. Ahora, entramos un poco al procedimiento, todavía tenemos tiempo, no hay problema, ¿sí? El día de hoy vamos a hacer 1 hora y media, cosa que igual les voy a pasar el PPT a los organizadores para que ustedes lo revisen, y cosa que el jueves concluimos toda la exposición. Pero vamos acá. Bueno, el procedimiento que yo les había explicado, ¿no? A grandes rasgos, la fase inspectiva, la fase instructora, la fase sancionadora. Algunas características hay que diferenciar entre la autoridad instructora y la autoridad sancionadora, son fases del procedimiento sancionador. Ojo, acá también los hechos probados en la vía judicial vinculan a las autoridades del procedimiento administrativo sancionador. Claro, esta característica sería interesante siempre y cuando el Poder Judicial resuelva rápido los casos. Sin embargo, en la práctica, el Poder Judicial demora entre 4 a 6 años en resolver procedimientos y para eso ya los procedimientos inspectivos o sancionadores propiamente ya habrán concluido, ¿no? Entonces, claro, este principio más va por que los hechos que se han constatado en la vía judicial vinculen a las autoridades sancionadoras, pero que en la práctica no se da tan así. Incluso los procedimientos sancionadores, ¿no? Por la parte de las autoridades administrativas, tienen tanta carga que al final se están volviendo igual, ¿no? Están tomando al mismo tiempo que un proceso judicial, ¿no? En algunas situaciones. Ahora, notificar a los administrados los hechos que se le imputan, la calificación de infracciones, las posibles sanciones, así como la autoridad competente que sancionará en el PAS. Observar el debido procedimiento, el plazo de descargo, la presentación de medios de pruebas, entre otros. Aquí, por ejemplo, ya lo habíamos conversado, acá igual se los dejo, la fase instructora, ¿no? El procedimiento, la emisión del informe final, la fase sancionadora, la notificación del informe final, la presentación de descargos y la emisión de resolución. Ahora vamos a uno de los temas que me pidieron analizar. Vamos a ver si nos da tiempo todavía para tocar este tema. Medidas de carácter provisional. ¿Qué son las medidas de carácter provisional? Entonces, cuando vamos al artículo 253 del TUE del LEPAC, ustedes van a encontrar que las medidas de carácter provisional se asemejan mucho a las medidas cautelares que ejerce las autoridades jurisdiccionales. Y claro, pero hay una diferencia muy marcada, ¿no? Cuando las medidas cautelares en un proceso judicial, yo solicito un proceso cautelar, ¿no? Yo lo que busco es que el tiempo que demore el proceso judicial no afecte el derecho, ¿no? Que estoy reclamando, ¿no? Y acredito en este proceso la verosimilitud, ¿no? Y que puede el tiempo afectar mi derecho, ¿no? Como demandante. Entonces, claro, eso tiene sentido en la lógica procesal, pero en las medidas de carácter provisional lo que se busca, ojo, es que la administración garantice, ¿no? La sanción contra el administrado. O sea, son medidas que puede realizar la administración en contra del administrado con el objeto de garantizar la finalidad de la sanción que todavía no se ha realizado. Pero esta medida tiene por objeto garantizar ello, que el procedimiento que se le va a iniciar no estorbe esa ejecución. Por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo práctico, ¿no? Una persona, ¿no? Que ha causado, digamos, graves daños por haber manejado en estado etílico,
¿no? Muy bien, se le va a hacer un procedimiento sancionador para poder, digamos, inhabilitarlo de manera permanente, pero que hasta que el procedimiento sancionador no se emita, vamos a emitir una medida de carácter provisional. Le vamos a suspender la licencia de conducir. Entonces, esa licencia suspendida va a permitir que cuando se resuelve el caso, esta persona no maneje. Y una vez que se resuelve, se emite que la cancelación de la licencia, ¿no? Con carácter irrevocable, pongamos, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de las medidas de carácter provisional. Y ojo que se diferencian de las medidas cautelares, porque las medidas cautelares son aplicables, ojo, pueden ser aplicadas en fase inspectiva o en procedimientos administrativos, pero las medidas de carácter provisional son exclusivas del procedimiento administrativo sancionador, ¿sí? Desde acá dice, ¿no? La autoridad que tramita el procedimiento puede disponer en cualquier momento la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer con sujeción a lo previsto en el artículo 157. Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretenda garantizar en cada supuesto. No se puede dictar medidas de carácter provisional que puedan causar grave perjuicio un grave perjuicio o imposible reparación a los intereses que impliquen la violación de sus derechos. Las medidas de carácter provisional no pueden extenderse más allá de lo que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto. Durante la tramitación, la autoridad competente que hubiese ordenado las medidas de carácter provisional las revoca de oficio o instancia de parte cuando compruebe que ya no son indispensables para cumplir los objetivos cautelares. Cuando la autoridad constate de oficio o a instancia de parte que se ha producido un cambio de la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión provisional, esta debe ser cambiada. El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se adopten se compensan en cuanto sea posible con la sanción de impuesto. Las medidas de carácter provisional se extinguen por las siguientes causas: por la resolución que pone fin al procedimiento y por la caducidad del procedimiento administrativo sancionador. ¿Sí? Entonces acá hemos hecho una lectura rápida del artículo 256 para poder decir esto. Uno, que es una facultad que ejerce la autoridad sancionadora, que puede ser la autoridad instructora o sancionadora en cualquier momento del procedimiento sancionador. Tiene que obedecer ¿no? al principio de razonabilidad porque tiene que analizar o evaluar, ¿no? Que esta medida va a garantizar la finalidad de la sanción propiamente, ¿no? Dentro de lo que es el procedimiento administrativo sancionador. Puede ser modificada, ¿sí? En cualquier momento la autoridad, sea pedido de parte o de oficio, la puede modificar. Es instrumental, ¿no? Porque con esta medida no se está resolviendo el fondo del procedimiento administrativo sancionador, sino se busca en todo caso garantizar la finalidad de esa sanción. Y se extingue, ¿no? Es decir, se extingue con la resolución de sanción, ¿no? Porque ya tengo la sanción, o también puede ser por el procedimiento caduco. Yo les decía, ¿no? En este PPT, que el procedimiento sancionador, desde que se imputa y se notifica al administrado, ¿no? A partir de que me notifican a mí la imputación de cargos, la autoridad sancionadora o el instructor de la sanción tienen que resolver todo ese procedimiento de primera instancia en 9 meses con una resolución notificada. O sea, dentro de los 9 meses me tienen que notificar la resolución. Pero ¿qué pasa si no me notifican? El procedimiento se archiva. Y yo le decía que una causal de extinción de las medidas de carácter provisional también es la caducidad. Pero cuando entremos a analizar caducidad, ustedes van a encontrar con letras chiquitas y dicen, ya, la caducidad extingue la medida de carácter provisional, pero sobrevive por 3 meses. Es decir, oye, por si acaso ya declaré caduco, archivé el procedimiento, pero esta medida provisional puede sobrevivir todavía 3 meses más. Si en esos 3 meses pasan, automáticamente recién ahí la medida de carácter provisional que deriva de una caducidad, ¿no? De un archivo, de un procedimiento por caducidad, recién ahí se deja sin efecto. ¿Por qué lo hace el legislador? Entiendo que lo hace por un tema de que aquellos procedimientos que se hayan declarado caducos, pero que la finalidad de la medida de carácter provisional aún tenga el objetivo de poder iniciarse un procedimiento sancionador que no ha prescrito, se pueda mantener, ¿no? O sea, le da la oportunidad a nuestra instructora para poder mantener ese tipo de medidas de carácter provisional. Por otro lado, la doctrina ha criticado bastante este tipo, digamos, de extensión, ¿no?
dado que se puede estar afectando el derecho del administrado sin previo procedimiento y a pesar del procedimiento inicial ya se declaró cerrado, ¿no? En todo caso, debería ser automático y si le inician el procedimiento sancionado, recién ahí podrían emitir una vez más una medida de carácter provisional, ¿no? Ahora, las medidas de carácter provisional son una decisión administrativa exorbitante e instrumental adoptada de manera unilateral y discrecional por la autoridad instructora del procedimiento con el objetivo de asegurar la eficacia de la acción administrativa. No constituye una sanción administrativa, sino una medida provisional que trata de impedir que continúe una actividad ilícita. Ejemplo, la suspensión de obras, los permisos, licencias, concesiones de funcionarios y servicios públicos, cesación de actos denunciados, retención de productos o bienes, inmovilización e internamiento de vehículos, decomiso de bienes, entre otros. Por ejemplo, ¿no? Una medida de carácter provisional, ya, pongamos en los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? En los PAC. En los PAC, ustedes pueden observar que hay dos tipos de medidas de carácter provisional reguladas en ley y reglamento. Lo que es el traslado del trabajador y que se le pone a disposición de recursos humanos, ¿no? Es decir, que cuando se le inicia el procedimiento administrativo disciplinario, al servidor se le va a poner a disposición de recursos humanos para que le encarguen algunas funciones, ¿sí? O la otra medida de carácter policial, pero ya que es un tema de una ponderación mayor, es que el servidor sea, digamos, suspendido, no pueda realizar ninguna labor que se vaya a su casa, ¿no? Pero con la condición, pero que se le respete la remuneración. Es decir, oye, te vamos a dar licencia con goce y en todo lo que demore el procedimiento, ve ejerciendo tu derecho de defensa, ¿no? Entonces, estas medidas de carácter provisional implementadas son inimpugnables, ¿sí? En esta situación. ¿Pueden modificar en algún momento? Sí. Por ejemplo, si al inicio, ¿no? Cuando la autoridad instructora inició el procedimiento disciplinario y dice, no, esto va para destitución, pero en los descargos, en la valoración de pruebas, por parte de la autoridad instructora dice, oye, acá no hay incumplimiento que dé para destitución, máximo por ahí una amonestación escrita. Yo puedo modificar en ese momento la medida de carácter provisional y le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Te estaba dando licencia con goce, modifico y ponte a disposición de recursos humanos y ve trabajando, ¿no? Que te asignen las funciones que correspondan, ¿no? Lo puede hacer, no hay problema. Ahora, hay que diferenciar, ojo, las medidas de carácter provisional con las medidas correctivas. La medida de provisional es una medida transitoria para asegurar la eficacia de la resolución final frente al riesgo que deriva el tiempo en la tramitación de un procedimiento. Y esta medida está atenta a una necesaria resolución posterior que será al final del procedimiento, la cual mantiene una vinculación instrumental necesaria. En cambio, la medida correctiva busca restablecer la legalidad alterada por el acto ilícito a través de la reversión de los efectos causados por el acto u omisión ilícita. Dos características, ¿ah? Para tenerlas claras. Medida de carácter provisional, una medida transitoria realizada o ejercida por las autoridades del procedimiento sancionador en un PAS, pero la medida correctiva no se realiza en el procedimiento administrativo sancionador, sino se realiza en las actuaciones de fiscalización o acciones materiales, donde el supervisor, el inspector, el fiscalizador constata un incumplimiento que puede ser revertido. Entonces le da la oportunidad para que revierta esos efectos y una vez revertido, subsanado, mejor dicho, la autoridad inspectiva ya no recomiende iniciar un sancionador, porque ya ha modificado la conducta de este nivel a través de una medida correctiva que ha sido cumplida o debidamente levantada, ¿sí? Entonces acá hay dos diferencias, ¿no? De las medidas correctivas y las medidas de carácter provisional, tanto por su origen en etapa de fiscalización y etapa sancionadora, y el otro como medida, digamos, de acción correctiva, ¿no? Que busca poner todo en el estado anterior al ilícito, en cambio el otro busca garantizar la finalidad de la sanción. Entonces, no sé si nos alcanza más tiempo. Son 9:20. Yo para la siguiente sesión tenemos tres grandes temas, creo, ¿no? La caducidad, ¿sí? Acá vamos a hablar un poco de la caducidad. La prescripción, esto quiero hacerlo con mayor tiempo. Y finalmente vamos a tocar el tercer tema que va a ser el procedimiento recursivo, ¿sí? Recursos administrativos, algunos ejemplos, características, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo,
cuando el recurso es interpuesto y se haya demorado, qué actos puede hacer ante una resolución que ya se puede declarar la nulidad de oficio, ¿sí? Entonces, yo creo que todo esto lo podemos ver en la clase del día jueves para no correr tanto, ¿no? ¿No? En una hora y media sobrado, o en todo caso, podemos terminar caducidad. No sé si acá podemos hacer una pausa y poder absorber algunas consultas que tuvieran. Claro que sí, estimado doctor, hacer el llamado a todos nuestros participantes a que puedan realizar sus preguntas mediante el chat o en todo caso activando la opción levantar mano que nosotros vamos a estar brindándoles la palabra. Le vamos a reactivar el audio para que puedan hacer su pregunta. Muy bien, estamos a la espera. Muy bien, de no ser así, si usted lo cree conveniente, estimado doctor, vamos a dejar en este punto nuestra sesión de clases y continuaremos el día jueves. Sí, muy bien. En todo caso, yo les igual les paso el material y algunas lecturas para vamos a hablar de tres elementos: caducidad, prescripción y procedimiento recursivo. De la caducidad vamos a analizar un poquito lo que es la doctrina, cómo está desarrollada, cómo se incorpora esta figura, ojo, en la legislación peruana y cómo ha afectado los procedimientos, porque ahora los procedimientos deben ser resueltos en un plazo establecido. Y también la figura de prescripción, porque también la prescripción tuvo sus modificaciones en el 2017, y cómo ahora tenemos cuatro tipos de infracciones, pero ojo, cuatro tipos de infracciones para declarar la prescripción, no tanto para decir qué tipo de infracciones son, ¿no? Entonces esto también lo vamos a señalar, ¿no? Y fundamentar adecuadamente para que ustedes lo tengan claro. Entonces nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias a todos. Yo igual paso los materiales para poder conversarlos el día jueves. Gracias y nos vemos el jueves. Muchísimas gracias, estimado doctor. Nos vemos en la siguiente sesión de clases. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.